Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Do you really trust God? ¿Realmente confías en Dios? ¿Confías en Él para todas las cosas? Mucha gente dirá, yo confío en Dios en cuanto a mi muerte, en cuanto a mi eternidad, en cuanto a dónde estaré por siempre y para siempre. Sí, yo le entrego a Dios ese aspecto de mi futuro. Pero, ¿qué hay del presente? Mucha gente se siente incómoda con la idea de dejar a Dios controlar sus vidas. No se someten, no quieren obedecerle, quieren mantener el control de sus vidas hasta que mueran y entonces es que piensan disponerse a entregarle todo a Dios. Obviamente, eso es una insensatez. Dios es soberano, Él es el Rey Supremo, y por lo tanto, toda persona sabia querrá que Dios gobierne y controle cada aspecto de su vida, no solo después de morir. Un gran ejemplo de alguien que verdaderamente confió en Dios fue el rey David. Ahora, piensa en quién fue David antes de llegar al trono. Debemos recordar que él era el octavo hijo de un hombre llamado Ishai o Isaí en español. Y seguramente recordarás que cuando el profeta Samuel fue a Belén, a la casa de Isaí, para ungir al siguiente rey de Israel, sus 7 hermanos estaban allí, pero David no estaba. Y nadie pensó, ¿sabes qué? Deberíamos ir a buscar a David porque tal vez él sea el elegido. Nadie consideró a David como digno de ser elegido por Dios para ser rey. Pero Dios sí. Y eventualmente, después de que ninguno de sus 7 hermanos resultó elegido por Dios, Samuel dijo, ninguno de ellos es el ungido del Señor. Finalmente fueron y trajeron al rey David. En ese momento David ciertamente no era rey, sino que era simplemente un pastor, muy jovencito, que trabajaba en el campo de la familia, siendo fiel a su rebaño y fiel a su padre. Tenía una fuerte fe en Dios y, por lo tanto, Dios lo llamó. Y cuando David se sometió a ese llamado, Dios lo usó poderosamente, pero no pienses que siempre fue fácil para David. Sabemos que David fue la figura clave en el gobierno de Saúl. El rey Saúl no era fiel. Dios no lo estaba bendiciendo. Y vemos que Saúl estaba a punto de perder la nación en manos de los filisteos. Ninguno de los soldados de Israel se dispuso a salir y combatir contra aquel gigante llamado Goliat. Pero David vino, solo para traer comida y ver la situación con el fin de llevar un informe a su padre. Pero cuando oyó a Goliat desafiando a los hijos de Israel, en un instante David dijo, yo iré y pelearé. Y él trajo victoria para el rey Saúl. Sin embargo, más adelante, a un Saúl inseguro que buscaba aferrarse a su posición a toda costa, sin confiar en el Señor, Dios le quitó ese reino, y durante ese proceso Saúl intentó matar a David. Tanto así que este salmo que vamos a estudiar hoy, el Salmo 59, es un ejemplo de cómo se sentía David en medio de esta persecución. Y solo piensa en esto. El rey Saúl tenía todos los recursos. El ejército estaba de su lado, absolutamente todo estaba a favor de Saúl. Pero David, este joven valiente, confió en Dios. ¿Y qué pasó? Dios lo libró. Si confiamos en Dios
y creemos en lo que Él ha dicho, encontraremos la fidelidad de Dios y veremos al Señor revelándose en nuestras experiencias. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Salmos en el Salmo 59. Fíjense cómo comienza. De nuevo, hay una inscripción que dice al músico principal o al director de la orquesta. Y dice una vez más que este es un salmo cuya inscripción se titula Al Tashheit, que significa no destruyas. Y el contexto es que David está diciendo o suplicando a Dios, Dios, no permitas que yo sea destruido. David se sentía muy vulnerable en este momento. Vemos otra vez que David es ciertamente el autor porque dice de David o por David. Y una vez más, esta es la tercera vez que vemos que es un miktam, que es un tipo de salmo que contiene una sabiduría, una instrucción, un conocimiento que es más precioso que el oro más fino. Luego se nos da el contexto. Al seguir leyendo dice, cuando Saúl envió, es decir, envió soldados para que guardaran o vigilaran la casa. Los eruditos dicen que esto se trata de cuando Saúl envió a sus siervos, a líderes militares, con el fin de vigilar la casa de David, con el fin de poderlo capturar. ¿Y qué dice al final? Para matarlo. Así que David no estaba siendo paranoico. Él tenía un enemigo real y muy fuerte, el rey de Israel, quien quería matarlo y estaba gastando enormes recursos para lograr su cometido. Piensa por un momento. Tú eres simplemente un joven y el rey, el hombre más poderoso del país, quiere que tú mueras. Te está cazando y pone a todo el ejército nacional a buscarte. Estás solo. Nadie está de tu lado excepto Dios. Verás, David confió en Dios, sin importar cuáles eran las circunstancias. Pero David, como veremos en este salmo, clamará a Dios para que el Señor lo ayude. No dice que David no tuvo temor. Él no temía al enemigo, sino que temía a Dios. Este enemigo lo hacía sentir vulnerable, pero esa vulnerabilidad lo llevó a confiar y clamar a Dios. Bien, comencemos. Primer versículo en tu Biblia, que es el verso 2 en el texto hebreo, dice simplemente, líbrame. Esta palabra literalmente significa ser librado o rescatado. Entonces dice, rescátame de mis enemigos, Dios mío. Y usa el término para Dios que se relaciona con Dios como un juez justo y perfecto. Esto es lo que David está diciendo. David tiene confianza porque él sabe, y vamos a ver que este no siempre fue el caso, porque hubo tiempos en los que David no fue fiel. David pecó, él transgredió y se encontró, como consecuencia de esa desobediencia, en una circunstancia muy difícil. David, aunque fue desobediente en ocasiones, todavía confió en Dios, se arrepintió, confesó su pecado y creyó que Dios renovaría su pacto y actuaría a su favor. Bueno, este es un salmo muy diferente porque, como veremos en un momento, David aquí es totalmente inocente. Él no ha pecado, no ha cometido iniquidad ni transgresión alguna. Es inocente, pero sin embargo el enemigo quiere matarlo. Leemos aquí, líbrame o rescátame de mis enemigos, Dios mío, de aquellos que se levantan contra mí. Y luego dice, vemos una palabra que se repetirá varias veces y es la palabra Misgav. Una palabra relacionada, la palabra Segev, se refiere a algo que está muy alto. Por ejemplo, la copa de un árbol. Y el mensaje es que se trata de algo que está fuera de alcance,
Así que cuando usamos esta palabra misgab, estamos hablando de algo que está fuera de alcance. La imagen aquí que la palabra transmite es Dios tomando a David y colocándolo fuera del alcance de su enemigo. Es decir, haciendo que David esté en un refugio, en un lugar de seguridad. Y lo que David está diciendo es, sé tú ese refugio, sé tú ese libertador, ese defensor para mí, contra los que se levantan contra mí. El siguiente verso comienza con ese mismo término para librar o rescatar y dice, Hatzileni, líbrame, rescátame de... Y noten quiénes son sus enemigos. No son hombres justos, no son personas temerosas de Dios. Son sujetos, hacedores de iniquidad. Así que David tiene una ventaja, y piensa en esto un momento, que cuando tú tienes un enemigo, ¿ese enemigo es también enemigo de Dios? Eso es muy importante, que tú estés del lado de Dios. Estos que cazan a David, que son leales a Saúl, no son personas justas ni temerosas de Dios. Son impíos, hacedores de maldad. Luego dice, en la segunda parte del verso, leemos, de hombres damim. Ese término viene de dam, que significa sangre. Damim es sangre en plural. Se relaciona con hombres que derraman sangre. Y la implicación con esta palabra es que matar a alguien, si sirve a su propósito, si va a hacer algo por lo que alguien les recompensará, si es correcto o incorrecto, eso no importa. Son rápidos para derramar sangre inocente. Y más que eso, son individuos que no tienen temor de Dios. Y por lo tanto, David clama al final de este verso, Hoshieni, que significa sálvame. Hemos visto la palabra Hatzileni, líbrame, rescátame, y esta palabra aquí, Hoshieni, que significa sálvame, es derivada de la palabra general para salvación. Verso 4 en hebreo y 3 en español. Porque he aquí, ellos se acuestan y esperan. Esta palabra para acostarse y esperar, cuando está en forma de sustantivo, la traducimos como emboscada. Así que estos individuos están al acecho, están escondidos y van a saltar porque quieren emboscar a David. Y noten lo que dice. Leemos. Estos que esperan para emboscar mi vida. Esta es otra muestra de que esta lucha pretende acabar con la vida de David. Ese es el objetivo. Y luego dice, se juntan, se reúnen, podríamos decir, contra mí. ¿Quiénes son estos? Bueno, tenemos una palabra aquí que proviene de un término que significa fuerte. Estos hombres fuertes, hombres poderosos. Y noten que está en plural. David está solo, pero Dios está con David. Y David confía en este pacto que tiene con Dios, según el cual David quiere servir a Dios. Y cuando queremos servir a Dios, oye esto con cuidado, esa es una de nuestras mejores defensas contra el enemigo, estar comprometidos en servir a Dios. Porque cuando somos obedientes a la voluntad de Dios, eso traerá la protección de Dios y su defensa a nuestra vida. Así que David está diciendo, líbrame, sálvame de los que acechan contra mi vida, los que se han juntado contra mí, estos fuertes. Y luego dice al final del verso, lo pishi, velo hatai Hashem, que significa, no hay transgresión en mí, no hay pecado de mi parte. David no está siendo perseguido por sus enemigos como parte de algún castigo, alguna disciplina que Dios está permitiendo o que Dios está poniendo sobre él. David está diciendo, yo soy una víctima en esto, soy inocente. No hay transgresión ni pecado que yo haya cometido que justifique que estos individuos se comporten de esta manera. Él dice aquí que ellos no actúan de manera justa. Verso 5 en hebreo
4 en español, dice: sin iniquidad corren, o sea, que corren detrás de David y quieren establecerse, quieren posicionarse en un lugar, porque han corrido con el fin de llegar a un sitio donde puedan cumplir su objetivo, el cual es asesinar a David. Entonces, ¿qué hace él? David se da cuenta de algo. Él no es capaz de contender contra ellos. Es uno solo contra muchos. Está en desventaja numérica. No tiene los recursos físicamente hablando, así que dice, mira al final del verso, dice, Ura likrati. Es decir, Dios, a él se está dirigiendo, levántate y encuéntrame. Ven a donde estoy. Hazte presente conmigo. Lo está invitando y este es un gran principio, porque David está suplicando a Dios, lo está invitando a venir a su situación, a venir y estar presente en esta peligrosa ubicación en la que David se ha encontrado. Luego simplemente le dice a Dios, y mira, él no le está diciendo a Dios qué hacer, sino que está diciendo, Dios, mira mi situación. Él quiere presentar ante Dios todos los hechos de sus circunstancias y exponerlos, porque él sabe que Dios es justo. Él sabe que Dios actuará y se moverá conforme a su voluntad, y a favor de los que están comprometidos con la voluntad de Dios. Dios es la única esperanza de David. Si él quiere salir de este tiempo de su vida con el fin de hacer más para Dios. Siguiente verso, 6 en hebreo, 5 en español. Y tú, oh Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Vemos aquí que David está usando términos que hablan de su confianza en Dios, enfatizando que Dios es aquel que tiene a su disposición los ejércitos celestiales. Y dice aquí, básicamente, otra palabra similar a aquel levántate que mencionó un poco antes. Diríamos aquí, despierta y visita a todos. Y usa el término Hagoyim, los gentiles. ¿Qué quiere decir? Este es un buen ejemplo de cómo frecuentemente este término Goy, aquí aparece en plural, Goyim, con el artículo definido ha, así que Hagoyim, las naciones o los gentiles. Pero esa no es la intención de David, porque en este tiempo no habla de naciones o gentiles que lo persiguen. Entonces, ¿a qué se refiere? Este término Goy puede tener como una de sus definiciones frecuentes simplemente la de un sujeto que no tiene responsabilidad de pacto ni relación de pacto alguna con Dios. David sí la tiene, pero quienes lo persiguen no están operando, viviendo ni tienen la sensibilidad al pacto de Dios en su vida. Simplemente no lo reconocen. Así que cuando David dice aquí, mira de nuevo, despierta, y la palabra aquí es lifkod, que en ocasiones significa visitar, pero en este contexto implica visitarlos a estos que no tienen conexión de pacto contigo, Dios. Visítalos para castigarlos. Está diciendo Dios, levántate para que impartas tu castigo. ¿Por qué? Bueno, recuerden el contexto. David dice, yo no he transgredido, no he pecado, no hay iniquidad en mí que esté causando esto. Esto es fruto de la maldad de Saúl, del deseo de Saúl de aferrarse en rebeldía a ser el rey, aunque Dios ya dijo en profecía que le había quitado el reino a Saúl. Entonces David dice, levántate y visita con tu castigo a estos que no tienen pacto contigo. No tengas gracia para con ninguno de los que practican la traición. Es una palabra que significa justo eso. Los que practican la traición y practican su traición haciendo el mal. ¿Me explico? Él está diciendo, Dios, si miras a estos individuos, verás, como dije antes, que son obradores de iniquidad, de maldad. No hay nada en ellos que sea sensible a tu verdad de pacto,
a tus propósitos y tu voluntad. Son completamente rebeldes y describe su vida, y usa esta palabra 2 veces, con la palabra aven, que significa una maldad descarada. Es una maldad que se regocija en el mero hecho de practicar la maldad. No hay absolutamente ninguna vacilación en ellos con respecto al pecado que cometen públicamente. No hay vergüenza en su vida, se deleitan en el mal. Y por lo tanto David dice, no tengas gracia para con estos traidores, hombres llenos de maldad. Y luego dice, Selah. Luego continúa en el siguiente verso. Ellos vuelven en la noche, eso significa en la oscuridad. Hacen ruido como un perro, y eso puede significar que gruñen, andan por allí haciendo como perros. Y dice, y rodean la ciudad. Entonces no son personas buenas. Salen de noche y andan como perros. Y recuerden que bíblicamente cuando hablamos de perros, los perros andaban en manadas. De hecho, en algunos lugares de este mundo actual, los perros hacen esto. Hace un par de años estuvimos en Bucarest y en ese tiempo unas personas fueron atacadas, incluso creo que una murió, por causa de una manada de perros callejeros. Así que era común desde tiempos bíblicos que los perros no fueran animales domesticados, sino que anduvieran sueltos por la ciudad, representando una amenaza legítima contra la gente. Algo claramente peligroso. Así es como David está comparando a estos individuos que lo acechan. Salen en la tarde, hacen todo tipo de ruido o alboroto, como harían los perros salvajes, y recorren la ciudad. Siguiente verso, 8 en hebreo, 7 en español. He aquí, expresan con su boca. Así que ellos hacen ruido, y la implicación es que es un ruido amenazante, un sonido intimidante. Y tienen sus espadas, esto es lenguaje poético, es algo simbólico. Sus espadas están en sus labios. Así que expresan cosas que no son amables, y sus palabras son intimidantes, amenazantes como una espada. Y luego dice, Ki mi shomea, porque ¿quién escucha? Bien, esta es una declaración de fe cuando dice, porque ¿quién escucha? Es una palabra que es shomea, y viene de la palabra hebrea que seguramente conoces, y es shema, escucha. Pero como he dicho bastante, esta palabra para oír o escuchar implica no solo que oigas, sino que ofrezcas una respuesta adecuada. Así que David está diciendo, porque ¿quién es el que oye esto? Están haciendo este ruido amenazante, causando alboroto en la ciudad. ¿Quién es el que oye esto? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a esto? Y aquí nos lo dirá. Pasemos al siguiente verso. Acaba de decir que andan por la ciudad haciendo ruido, hablando con su boca y con labios que son como espadas. ¿Quién va a responder a esto? Y dice el verso 9, y tú, oh Señor, basado en estos malvados y sus obras, tú, oh Señor, te reirás de ellos. Es decir, Dios no se intimida, ellos no son rivales para Él, Dios no los toma en serio. Dice, te burlas de todas, y tal vez tu Biblia diga naciones, pero de nuevo, son todos aquellos que no tienen un pacto con Dios. La implicación es que son individuos que han rechazado el pacto de Dios. Recuerda el contexto. ¿Quién es su líder? El rey Saúl. Y Saúl no está pensando espiritualmente. No está pensando en obediencia a la voluntad de Dios. Dios ya lo ha rechazado. Pero sin embargo, Saúl persigue al que es verdaderamente el ungido del Señor. Saúl puede tramar y planear, puede juntar al ejército cazando a David. Saúl tiene su objetivo, mas Dios se ríe. Dios se burla de él. Ellos no van a tener éxito. Dios no lo va a permitir. Dice que Dios se burlará de todos aquellos que no tienen un pacto.
Verso 10. Su fuerza, y muchos comentaristas hablan de Saúl como el sujeto aquí. La fuerza de Saúl dice, a ti guardaré. Ahora, no queda claro, pero esto es un aspecto que podemos ver. Ya sea el poder de Saúl, David dice, Dios, yo te guardaré. Y yo particularmente lo entiendo así. Saúl tiene su poder, sus medios, pero David está diciendo, en ti o a ti yo mantendré. Es decir, si me preguntan, ya sea que pudiera contar con todos los recursos que tiene Saúl, o ya sea que no tuviera nada, te tengo a ti. Así que te guardaré, oh Dios. Me quedo contigo de mi lado, siendo fiel a ese pacto, en vez de otorgar cualquier tipo de prioridad al enemigo. Porque Dios, y por esto es que Él actúa así, Él no es un individuo carnal, es un hombre espiritual que confía en la palabra de Dios. Dice, porque Dios es mi refugio. Y está usando esa misma palabra, misgav, porque es Dios el que me mantendrá fuera de peligro. Esto es lo que vemos. Se acaba de mencionar en el verso anterior a este, que Dios se ríe. Esa es una palabra para escarnecer, y también tenemos la palabra para burlarse. ¿Cómo lo hace? Bueno, creo que el contexto y otros comentaristas apoyarían esto. Aquí Saúl solo quiere matar a un hombre. Este hombre ha sido convertido en un paria por orden de Saúl. Es alguien a quien todos quieren evitar. ¿Por qué? Porque todos saben que es enemigo del rey. Y cualquiera que lo ayude será castigado por Saúl. Incluso podría morir. Vimos un ejemplo de esto con los sacerdotes en Nob. Saúl ordenó la muerte de todos simplemente porque ayudaron a David. Así que David está solo. ¿Y qué está haciendo Dios? Dios está librando a David una y otra vez. No estamos hablando de unos pocos días o semanas o un mes, sino años. Dios mantiene a David apenas fuera del alcance de Saúl. Saúl ha estado muy cerca de cumplir su objetivo, pero al final no ha podido llevarlo a cabo. David siempre ha logrado escapar. David siempre ha sido librado. Y esto es lo que significa aquí que Dios se ríe de Saúl y se burla de él y de todos los que están con Saúl. David dice, voy a mantener a Dios de mi lado. No voy a abandonar este pacto, porque Dios es mi refugio. Mira ahora el verso 11. El Dios de mi gracia. Y eso es exactamente lo que significa esta palabra, Gesed, un término para gracia, la gracia de Dios. Recuerden, la gracia se relaciona con la salvación, pero la gracia también se relaciona con la voluntad de Dios siendo cumplida en la vida de alguien. Dios da gracia para que podamos obedecerle. Y vemos aquí que David está diciendo, mi Dios es un Dios de gracia. Mi Dios tiene gracia para conmigo. Y Él va a, noten lo que dice aquí, Yikadeini, que significa que Él vendrá, podríamos decir, delante de mí. Él será mi defensa. Vendrá delante de mí o Él me va a promover. Él me va a llevar hacia adelante. Mientras que el propósito de Saúl es traerme a mi final, detenerme en seco para que no pueda continuar, Dios me hará avanzar en su plan. Así que pregúntate lo siguiente. ¿Tengo el deseo de avanzar en el plan de Dios? Si lo tienes y estás comprometido con eso, estarás invitando la protección de Dios, su liberación y su ayuda a tu vida. Pero si no estás comprometido con el plan de Dios, no esperes que Dios obre poderosamente para salvarte de tus enemigos. Así que dice, el Dios de mi gracia me promoverá, me posicionará o vendrá delante de mí. Dios, mírame cuando vengan mis enemigos. Y algunos dirán, Dios, en cuanto a mis enemigos, mírame. Recuerda tus propósitos en mi vida. Por causa de mis enemigos, debes moverte. Pasemos ahora al versículo 12 en hebreo.
11 en español. No los mates. Y esto a simple vista es algo difícil de entender. Dice, no los mates, no sea que mi pueblo los olvide. ¿De qué está hablando esto? A veces la muerte parece la solución más efectiva. Solo que muera. El problema es este. Si una generación muere, la generación siguiente, los jóvenes, tal vez no recuerden, tal vez no tengan la perspectiva necesaria para entender por qué Dios mató a esos individuos. Así que David está diciendo, no los mates simplemente, no los mates. Déjalos vivir en derrota. Déjalos experimentar tu ira con el fin de que no los olviden. El mensaje es este. Si esa generación muere, tal vez la siguiente generación, esos niños cuando crezcan, no recordarán nada de lo que Dios hizo al librar a David y al pueblo de Dios. Así que dice, no los mates a todos de una vez, déjalos vivir, que sobrevivan como testimonio de que fueron derrotados por el Señor. Entonces dice, no los mates a todos de una vez, no sea que mi pueblo los olvide. Y luego dice, con tu poder dispérsalos, y agrega, y hazlos caer. ¿Quién es este? Mi escudo, mi Señor. Fíjense que estas dos cosas se resaltan, estas dos palabras que aparecen separadas en el texto hebreo. ¿Y cuál es el propósito de esto? Enfatizar y mostrar una relación. Así que hemos estado leyendo esto y a veces hay espacios entre las palabras, espacios grandes. Y es lo que tenemos aquí. Después del término para hazlos caer, tenemos un largo espacio. Y luego dice, mi escudo o mi protector y mi Señor. Ahora, ¿por qué tenemos estas dos palabras juntas? Mi escudo, este es el término Magén. Hemos visto el término Magén David, el escudo de David, y mi Señor. El mensaje es este. Solo cuando reconozco a Dios como Señor, y este término, cuando lo analizamos, se deriva de la palabra Adón, que significa amo en hebreo. Entonces podemos esperar que Dios sea nuestro libertador, escudo, protector y defensor, solo cuando vivimos, nos conducimos y tomamos decisiones reconociendo su señorío en nuestra vida. Verso 13. El pecado de su boca, la palabra de sus labios, por causa de lo que dicen, leemos, que sean capturados en su orgullo. Sus palabras expresan, documentan su orgullo. Y dice que sean capturados en su orgullo por su maldición y falsedad. Y esta palabra para falsedad realmente tiene el sentido de negar la verdad de Dios. Así que están maldiciendo, no están interesados en bendecir y no abrazan la verdad de Dios. Niegan su verdad. ¿Y qué sucede? Sigue leyendo. Dice aquí, así es como ellos hablan. Entonces hablan con maldición y con falsedad, negando tu palabra. Por causa de eso, siguiente verso, 14 en hebreo, 13 en español, él habla de que ellos, siendo, la mejor manera de decirlo sería que sean consumidos, que lleguen a su fin, que sean acabados y que sean terminados o consumidos en ira, que sean destruidos, es otra forma como podríamos traducirlo, para que no existan más. Porque saben, o para que sepan, que Dios gobierna en Jacob. Y aquí Jacob se usa para nombrar a Israel, al pueblo judío, a la nación de Israel. Así que puede que Saúl sea el rey,
pero Saúl no es el Rey de Reyes ni el Señor de Señores en la nación de Israel. Es Dios, y por lo tanto el rey David simplemente dice, que sepan que Dios gobierna en Jacob, hasta los confines de la tierra, Selah. Este término Selah es un término de énfasis. Es un término que se escribe al final de un pensamiento y realmente está alabando a Dios o reconociendo a Dios de una manera que enfatiza su bondad, su gloria, su santidad y todas las buenas cualidades que Dios demuestra. Verso 17. O mejor dicho, verso 16. Dice... verso 15 en realidad. Disculpen, verso 15 en hebreo, 14 en español. Andan alrededor, como dijo antes, andan alrededor por la noche y hacen ruido como perros. Andan por la ciudad. Así que ese mismo verso que vimos antes, cuando revisamos específicamente el verso 7 en hebreo, 6 en español, vemos que ese mismo verso se repite una vez más y dice, ellos regresan, sería una mejor manera de traducirlo, ellos regresan en la tarde y hacen ruido como perros y andan por la ciudad. Hay aquellos que, dice, se mueven. Y recuerden que la imagen aquí es de perros que van de un lado al otro. Andan rondando en busca de comida. Esto realmente es un juego de palabras porque el término para comida es la palabra más básica para comer, pero también puede usarse en el sentido de consumir. Entonces, ellos andan por la ciudad causando alborotos y simplemente devorando cosas. No están pensando en el bienestar de nadie. Están allí para conseguir lo que ellos quieren, dejando destrucción a su paso. Es lo que dice aquí. Y si no se satisfacen, se quejan. Es decir, todo su enfoque está en su propia satisfacción. No consideran al prójimo y esta realmente es una mentalidad anti-Torá. Porque, ¿cómo se resume toda la Torá en una frase? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ellos no le dan la menor consideración a los demás. Si no tienen lo que quieren, se quejan. Pasemos ahora al verso 17 en hebreo, 16 en español. Esto es lo que hará David. David no se va a enfocar en ellos, lo cual es un error que la gente comete a menudo. Es cierto que tenemos enemigos, pero es gente que está contra nosotros, no les agradamos, no nos están ayudando y hasta traman planes en contra nuestra, pero estos sujetos de aquí lo que buscan es matar a David. Una gran diferencia. Y algo que los distingue es que todos ellos procuran solo su propio bienestar. En medio de esto, David dice, ¿qué voy a hacer? Leemos lo siguiente en el verso, pero, en contraste con eso, yo cantaré de tu poder. El poder de Dios es mayor que la maldad del enemigo. Y dice, gritaré. Y esto usualmente habla de un grito de gran emoción, con gozo. Gritaré en la mañana tu gracia. Aprendamos esto tan maravilloso que David está diciendo. David está en medio de gran hostilidad. Sus enemigos lo odian, lo persiguen, tienen guardias vigilando su casa para capturarlo cuando llegue allí y matarlo. David está en una posición de lo más vulnerable, pero noten el principio. Él dice, Dios, yo te adoraré, y lo pone de esta manera, y cantaré de tu poder. Gritaré con gozo por la mañana, tu gracia. Vemos dos cosas aquí. Vemos una conexión entre el poder de Dios y la gracia de Dios. Así que el mensaje es simple y el principio es este. Si queremos el poder de Dios, lo obtenemos a través de su gracia y tenemos acceso a su gracia en un espíritu de adoración. La adoración trae un cambio por el cual, a través de la adoración, se nos da mayor acceso a la provisión de Dios, especialmente a su provisión de gracia. Luego dice la segunda parte del verso,
porque tú has sido, y esta es la tercera o cuarta vez que hemos visto esta palabra misgav, porque tú has sido un refugio, un lugar de defensa, la misma palabra que significa tomar a alguien y ponerlo fuera del alcance, ponerlo bien alto donde el enemigo no pueda dañarlo. Así que dice, porque tú has sido un refugio para mí, y manos, que es una palabra para huir lejos. Es una palabra de liberación. Y esta es la idea. Puedes estar bajo ataque. Hablamos sobre perros salvajes hace un rato. Así que imagina este perro que te persigue, una manada de perros. ¿Y qué haces? Buscas un lugar al cual huir, a donde escapar para tener seguridad. Ese es un manos. Es un lugar al que puedes escapar, donde puedes ir cuando huyes buscando seguridad. Así que David dice, Dios, tú has sido un libertador para mí. Me colocas en un lugar de seguridad. Eres aquel que me ayuda a huir, de nuevo, huir hacia la seguridad, en el día que hay tribulación para mí. Último verso, 18 en hebreo, 17 en español. Mi poder, mi fuerza, a ti te alabaré. Lo que significa esto. Tú, oh Dios, eres mi fuerza, tú eres mi poder, por lo tanto a ti cantaré. Y esta idea de cantar implica un cántico de alabanza a Dios. Es sinónimo de adorar. Luego dice, otra vez, porque Dios, y esto habla de Él siendo mi refugio, mi lugar seguro. Y luego dice, Elohei Gesid, el Dios de mi gracia. Bien, dos cosas que me gustaría enfatizar antes de cerrar son las siguientes. David está diciendo, Dios, necesito un lugar seguro. Necesito que te muevas y me lleves fuera del alcance de mis enemigos. David ha usado este vocabulario muchas veces. Y lo que está diciendo aquí es que el mayor recurso para eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos salva de las consecuencias del pecado para siempre. Nos libra del juicio de Dios, de su juicio consumidor. La gracia de Dios es la única solución para eso. Y en segundo lugar, vemos que la gracia de Dios se mueve en nuestra vida con el fin de posicionarnos donde la obra y la voluntad de Dios puedan cumplirse en nosotros y a través de nosotros. Y cuando estamos en ese lugar, haciendo la voluntad de Dios, sabremos que no habrá lugar más seguro donde podamos estar. Dios es realmente nuestro refugio y lugar seguro en tiempos de angustia. Este salmo nos muestra que podemos orar efectivamente diciendo, Dios, sí, hay un enemigo allá afuera, pero yo confío en ti. Dependo de ti y no permitiré que ese enemigo, todos sus ataques, todas sus amenazas, no permitiré que ese enemigo me impida ni obstruya que yo te adore, ni que me impida que yo te sirva. Entendamos, para terminar, que hay una gran correlación, una relación muy cercana entre adorar a Dios y servir a Dios. Solo cuando adoramos a Dios efectivamente, seremos efectivos en servirle a Él. Esto es lo que David está revelando en este salmo, que es el Salmo 59, y que estudiamos en esta noche. Cierro con esto, que Dios te bendiga y Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.